No, Mónica, no es justo que la gente que vive en el Catatumbo no pueda movilizarse con tranquilidad. No es justo que los niños no puedan ir a clase y no es justo que los comerciantes no puedan abrir sus negocios. ¿Y sabe qué? No es justo que los grupos criminales impongan su ley en esa región sin que nadie los pare. Pues eso es lo que está pasando allí. Están padeciendo esta emergencia, esta situación, al menos 10.000 personas de unos 6 municipios que quedaron en medio de esa guerra entre el ELN y las disidencias de las FARC. La pregunta que nos debemos hacer todos es quién protege a esas 10.000 personas, a los más inocentes. Así se ve Tibú. Veredas completas donde no hay una persona fuera de sus viviendas. Las calles de este municipio hoy parecen un pueblo fantasma. El miedo paralizó toda actividad económica, incluyendo el transporte público. Hacía muchos años que no se veía eso. Y da tristeza porque la economía está un poco caída y esto lo que genera es más miseria y más hambre. El miedo a permanecer en medio de las balas también genera enormes desplazamientos entre la población. A la espera de las personas que van llegando, en el seminario, por ejemplo, nuestro tenemos ya unas 90 personas refugiadas, contando adultos y niños. En caravanas, vistiendo prendas blancas y ondeando banderas de paz, cientos de personas salen de las zonas de guerra. Vamos a pedirle que nos dé la esperanza y la fortaleza que podamos superar esta situación. Le dijimos a los docentes, debemos proteger a nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes y suspender el servicio de clase, el programa de alimentación escolar. Estamos confinados aquí en la vereda de Guadalupe. Otros habitantes no han corrido la misma suerte y han tenido que permanecer confinados, esperando a que las ráfagas de fusil no sigan retumbando cerca de sus viviendas para poder salir. En este momento, Mónica, ya se completan más de 36 horas de enfrentamientos entre el ELN y las disidencias. Se habla de al menos 40 muertos, entre los que habría líderes sociales. Y más temprano se registró además un secuestro masivo, pero la reacción del ejército permitió su rescate. Los testimonios de las víctimas, José, reflejan el horror que se está viviendo en la región. En las últimas 72 horas se agudizó la guerra en el Catatumbo. En los videos grabados por decenas de habitantes confinados por las balas, se ve como hombres vestidos de camuflado, con botas y armas de largo alcance, golpean hasta derribar las puertas de las casas donde habitan, según testigos, firmantes de paz. Algunos de ellos, como José del Carmen Abril, un destacado líder social de la zona, se escondió durante horas para evitar ser asesinado y así lo registró en sus redes sociales. Nos encontramos por aquí refugiados en una loma porque la situación de conflicto entre el ELN y las FARC se agudizó. 24 horas después, su hijo pedía ayuda a organismos internacionales, temía lo peor. En este momento mi padre pide a gritos la ayuda de la comunidad internacional, la ayuda de la Cruz Roja. Pero no era el único. La Defensoría había denunciado el secuestro de 20 personas. Horas más tarde, un helicóptero de la policía los rescató. Allí estaba José del Carmen. A todo el esfuerzo que hicieron por mí y por todo lo que estamos acá. Ubicado en norte de Santander y fronterizo con Venezuela, esta región ha sufrido durante décadas un conflicto armado entre grupos ilegales. Hoy, el fuego cruzado cobra decenas de vidas en los municipios de Turá, Maltarra, Convención, El Carmen y Tibú. El ejército utiliza sus helicópteros para trasladar a los heridos a centros hospitalarios, entre ellos varios civiles y menores de edad. Vea, la situación es tan grave que además de todos estos relatos dolorosos de angustia de la gente, Ecopetrol suspendió temporalmente las operaciones en el Catatumbo, todo para no poner en riesgo a sus trabajadores. Brandon Galvis llegó al campo de Ecopetrol en Tibú y comprobó que no hay actividad en los pozos petroleros y que en la zona solo se siente ese miedo y esa soledad. Este es el reporte. Compañeros televidentes, la situación de orden público es difícil en la zona del Catatumbo. Nosotros, el equipo de Noticias RCN Norte de Santander, llegó hasta las instalaciones exactamente de Campo Ecopetrol Tibú.
Estas son las instalaciones de la empresa petrolera ubicada aquí en el corazón del Catatumbo y quiero mostrarles un poco el panorama que se vive a esta hora, un viernes en horas de la tarde, donde los colaboradores deberían estar laborando con total normalidad y vemos la desolación que se vive a causa del conflicto armado que se presenta en esta región. Esto causa de verdad bastante sorpresa ver cómo las instalaciones están vacías y nosotros vamos a estar muy atentos a lo que ocurra las próximas horas aquí en el corazón del Catatumbo. Mientras tanto, yo los dejo a ustedes con más información en Noticias RCN. Vean, precisamente vamos a Tibú, uno de los municipios más afectados por esta ola de violencia. Allí permanece, como lo veía nuestro periodista Brandon Galvis. Brandon, lo veíamos en ese plan de reportería, pero siendo las 7 y 8 de la noche, ¿cómo se sienten las cosas en este momento? José, buenas noches, así es, nosotros seguimos aquí del lado de la gente en la zona del Catatumbo. Desde muy temprano llegamos precisamente para corroborar la situación. Un pueblo fantasma es lo que se ha visto en la población, el miedo que precisamente ha permanecido entre los habitantes. Hace pocos minutos llegó precisamente el presidente Gustavo Petro hacia las instalaciones de campo Ecopetrol Tibú, aquí donde estamos ubicados, donde se reúnen a esta hora con todas las autoridades civiles y militares en busca de una solución para esta cruenta realidad que se vive entre la confrontación del ELN y las disidencias de las FARC, que ya deja diferentes poblaciones precisamente que han venido a parar aquí al casco urbano de Tibú, desplazamientos sobre todo de algunas poblaciones allegadas al corregimiento de la Gabarra. Y es que precisamente, ¿qué es lo que ha dinamizado esta guerra aquí en la zona del Catatumbo entre el ELN y las disidencias de las FARC? Inteligencia militar habla precisamente de rencillas y diferencias entre estas dos agrupaciones o los cabecillas de estas agrupaciones, y precisamente esto habría sido por las actividades ilícitas por la hoja de coca. Pero veamos el siguiente informe. La región del Catatumbo es apetecida por los grupos ilegales debido a los cultivos de hoja de coca. Ocupa el segundo lugar en el país con más área sembrada y aporta el 21% del total nacional. Hablamos de 42.565 hectáreas cultivadas. Y sus enclaves cocaleros están en los municipios de Convención, El Tarra, Sardinata, Teorama y Tibú, los mismos que hoy están bajo fuego. La producción sigue en ascenso, saca casi 261.000 toneladas de hoja de coca y 393.272 kilos de base de cocaína, solo superada por la región del Pacífico en Nariño. Alias Andrei funge como cabecilla de la estructura 33 de las disidencias de las FARC. Es una facción de alias Calarcá, el principal cabecilla de la región. Mientras el Frente de Guerra Nororiental del ELN tiene a alias Manuel como uno de sus jefes, así como a alias Alfred. Las recientes confrontaciones se presentan por rencillas y diferencias entre estos cabecillas derivados de las actividades del narcotráfico. Mónica, José, pues precisamente estamos a la espera de las conclusiones que dé esta reunión entre las autoridades militares, entre el presidente de la República, incluso algunos ministros hacen presencia también aquí en la zona del Catatumbo, en busca también de evaluar lo que sucede en los 7 municipios donde se han registrado estos enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC. Mientras tanto, nosotros vamos a estar aquí informándoles a ustedes, a nuestros televidentes, lo que ocurre en la zona del Catatumbo, porque la verdad, todos claman al unísono el día de hoy paz. Mientras tanto, yo me despido desde Tibú, en norte de Santander. Brandon Galvis, Noticias RCN. Brandon, gracias por ese trabajo suyo. Cuídese usted y por favor que se cuide la gente de esta zona del país que la está pasando bien mal. 7:11, Mónica, ¿qué más tenía que pasar para que el gobierno decidiera suspender los diálogos con el ELN, una guerrilla que nunca ha mostrado una verdadera voluntad de paz? Y esto, Mónica, no es que al periodista de RCN se le ocurrió decir una frase de contenido político guerrerista, no. Es la realidad, verificable por todos, por los hechos de violencia y no de paz. Tanto así que precisamente hoy el presidente Petro anunció que esas negociaciones quedaban en pausa. Sin embargo, el gobierno está a la espera de un gesto positivo de este grupo ilegal. Se le acabó la paciencia al presidente Petro con el ELN. Lo que ha cometido el ELN en el Catatumbo son crímenes de guerra. Se suspende el proceso de diálogo con este grupo. El ELN no tiene ninguna voluntad de paz.
Desde la mesa de negociaciones aseguran que era insostenible las conversaciones en medio de la ola de violencia de este grupo guerrillero. Sin embargo, no cerraron las puertas del todo para el diálogo. Es decir, este país no aguanta más esos vaivenes, sino definitivamente se requiere una decisión por parte del ELN si quiere con este gobierno caminar en la paz. Están abiertos los canales de comunicación siempre para que el ELN comunique lo que define. Pero quienes no quieren mostrar ninguna voluntad de paz es el ELN, pues todo apunta a que no volverían a sentarse a negociar. Los señores del ELN son unos bárbaros. Los señores del ELN han tomado la decisión unilateral de romper los diálogos de paz con el gobierno nacional. A finales de enero se realizaría un tercer encuentro con los delegados del ELN para buscar destrabar las conversaciones que ya cumplían 8 meses congeladas.